Buenos días, Dios les bendiga. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo esta transmisión para la iglesia de Wilson, Norte Carolina. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El título del tema de hoy es Puro Cristianismo, parte 1. Vamos todos al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 42. Marcos, capítulo 9, versículo 42. Dice así la palabra de Dios. Si tú haces que uno de estos pequeños que confíen en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. La versión Valera Internacional dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello, arrojaran al mar. Esta advertencia sobre no causar daño a los pequeños en la fe aplica tanto a lo que enseñamos y el ejemplo que damos. Este versículo, hermanos, forma parte de una enseñanza más amplia. Marcos 9, 42, 50. Este pasaje de Marcos, capítulo 9, verso 42, subraya la gran responsabilidad que tienen los creyentes en sus relaciones con los demás y cómo el pecado que lleva a otros a caer es tomado muy en serio por Jesús. Este pasaje subraya la gran responsabilidad, mis hermanos. En el capítulo 10 de San Juan, versículo 10, dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el buen pastor de las ovejas, que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida, que vino a dar su vida para que nosotros podamos tener vida abundante, dice el texto. Y esa palabra significa literalmente excepcional. O si quieren ponerlo de otra manera, mejor de lo que yo esperaba. La vida que Cristo nos ofrece en el Evangelio no es meramente una especie de póliza de seguro que nos garantiza llegar al cielo después que Él venga por segunda vez. No, Él vino a satisfacer aquí y ahora nuestras necesidades más urgentes y los anhelos más profundos de nuestras almas. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a reconciliarnos con Dios. Dios vino a dar sentido, propósito, trascendencia, significado a nuestras vidas. Él vino a darnos seguridad, consuelo, gozo, esperanza, contentamiento. Él dio su vida en una cruz para que nosotros podamos experimentar esa clase de vida en abundancia. Por supuesto, de más está decir que eso no quiere decir, valga la redundancia, que los cristianos están ajenos a los inconvenientes de este mundo dañado por el pecado. La vida cristiana de este lado de la eternidad es perfectamente compatible con el dolor, con la tristeza que nosotros experimentamos en este cuerpo de muerte, porque todavía nosotros no hemos llegado al lugar final de nuestro reposo. Mis hermanos de la iglesia de Wilson y también de todos los que van a disfrutar de esta predicación, hay un solo cielo y no se encuentra aquí. De manera que experimentar la vida abundante que Cristo vino a ofrecer no significa que los cristianos vivimos en una especie de burbuja espiritual, ajeno a las luchas y angustias que son comunes a todos los hombres. Nosotros podemos tener contentamiento, esperanza en medio del dolor y en medio de la aflicción, porque en la aflicción es donde Dios más brilla. Gloria a Dios, aleluya. Porque sabemos que tenemos un Padre en los cielos que cuida de nosotros. Sabemos que todas las cosas que Él decreta son para su gloria
y son para el bien de nuestras almas. Sin embargo, y siendo bien honesto en esta mañana, debemos reconocer, mis hermanos, con tristeza, que hay muchas personas que profesan ser cristianas y no parecen estar disfrutando de esa vida abundante de la que habla el Señor en el capítulo 10 de San Juan. Más bien, dan la impresión de que su cristianismo es una carga difícil, es una carga pesada, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de este tipo de personas? Yo creo que no podemos dar una respuesta simplista a esta pregunta, porque no todos los casos caen en la misma categoría, pero al menos podemos decir en sentido general que esto suele suceder por una de dos cosas. Por un lado, es posible que algunos que profesan ser cristianos en realidad no sean creyentes. Son como esa higuera de la que habla Marcos en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 11 al 25. Que la higuera tenía muchas hojas, recuerdan, pero no tenían ningún fruto. Profesan ser cristianos, pero es una pura fachada. Su sustancia no tiene una relación deleitosa y constante con el Señor Jesucristo. Eso puede ser probable. Pero también es probable que hay muchos cristianos verdaderos que hayan perdido lo poco de lo que significa seguir a Cristo y estén atravesando en estos momentos una especie de invierno espiritual. Y lo triste es que algunos están tibios y ni cuenta se dan. Y yo le ruego al Señor, de verdad, que despierte conciencia en esta mañana. Son algunos creyentes que se mantienen haciendo las mismas cosas que están haciendo desde que se convirtieron al Señor, pero están funcionando en piloto automático, por decirlo de alguna manera. Ese será el problema de la iglesia de Éfeso, a la que el Señor le envía una de sus cartas en Apocalipsis capítulo 2. Le dice claramente: ustedes están haciendo las mismas cosas de siempre. Sin embargo, yo tengo un problema con ustedes. Ustedes han perdido su verdadero amor, su primer amor. Ustedes están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo en piloto automático. Son creyentes que se han dejado arrastrar por la inercia de sus corazones. Mis hermanos, nuestro corazón, mientras estemos de este lado de la eternidad, tiende hacia la cosa de este mundo, porque el pecado mora en nosotros aún. Y eso incluye un montón de cosas que no son malas en sí mismas, pero que si se dejan correr tarde o temprano, van a desplazar al Señor del centro de nuestras vidas y se van a convertir en un ídolo. Este tipo de personas suelen tener un serio problema existencial, Enzo, porque ellos no pueden disfrutar plenamente de las cosas del mundo porque su conciencia no se lo permite. Son creyentes que tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le habla con mucho amor y mucha pasión, y que no pueden disfrutar plenamente de las cosas de este mundo como lo disfrutaban antes que no eran creyentes. Pero tampoco disfrutan plenamente de su vida cristiana porque se han dejado absorber de tal manera por las cosas de este mundo, sean legítimas o no, y están languideciendo espiritualmente. Ellos están así como una especie de tierra de nadie. Ellos viven como un limbo espiritual. Son cristianos insípidos que van por la vida profesando a Cristo y dando pena al mismo tiempo. Profesando a Cristo y dando pena al mismo tiempo. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cuál es el remedio en este caso? El remedio, mis hermanos, es volver a poner en perspectiva lo que significa seguir a Cristo y, en dependencia del Espíritu Santo, dar media vuelta de regreso hacia su primer amor. Yo te estoy dando este mensaje, Puro Cristianismo, parte 1, porque lo que Jesús nos presenta en este pasaje, en los versículos 42 al 50 de Marcos capítulo 9, no es el retrato
de un supercristiano que pertenece a una élite especial a la que muy pocos tienen acceso en la iglesia. No, 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 mis hermanos. Lo que Jesús está describiendo en este texto es lo que todo verdadero creyente debiera estar experimentando en su vida. Esto es puro cristianismo, mis hermanos. El llamado de Cristo a todo aquel que quiera seguirlo a Él es arrepentirse y tener fe. Y lo que nosotros tenemos en este pasaje es un llamado a creyentes al arrepentimiento y a la fe. El arrepentimiento es volverte de una vida de pecado, de una vida centrada en ti mismo, siguiendo tu propia voluntad, buscando tu propia gloria, para volverte a Dios y caminar en pos de Él, confiando únicamente en Cristo. Mi amigo, mi hermano, que está aquí en este día por medio de este Zoom, es importante que tú sepas que ser cristiano no es como hacerse miembro de un club social. De hoy en adelante voy a tratar de seguir las reglas y regularmente voy a pagar mi cuota de membresía. Voy a venir a la iglesia toda la semana, voy a leer mi Biblia y voy a dar alguna clase bíblica. No, es darte cuenta, es de que toda tu vida has estado caminando por un sendero equivocado, porque has vivido de espalda a Dios y has estado caminando hacia el pecado. La fuerza motora de tu vida ha sido el orgullo, el egoísmo, cuando debió haber sido la gloria de Dios. Vivir con el propósito de que solo Él sea exaltado y glorificado. Solo Cristo sea conocido en todo lo que tú haces. Arrepentirse es darse cuenta de que has estado equivocado. Es tomar la decisión de volverte hacia Dios, confiando únicamente en la obra de Cristo para el perdón de tus pecados. Arrepentimiento es decidir renunciar a tu orgullo, renunciar a tu egoísmo para vivir para Cristo. Es levantar una bandera blanca en rendición hacia Dios y al mismo tiempo declararle la guerra al pecado. Eso es arrepentimiento. Pero hay un detalle que todos los cristianos tienen que tomar en cuenta si desean seguir progresando hacia la madurez espiritual. Y es que, aunque hay un momento particular en que todo verdadero creyente toma esa decisión de comenzar a seguir a Cristo, esto es algo que nosotros debemos hacer a lo largo de todas nuestras vidas. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que la vida cristiana práctica es una vida de arrepentimiento y fe. Es una vida de arrepentimiento y fe. Y eso es básicamente lo que Marcos nos presenta en este tema. Mi intención original era predicar todo este pasaje en la mañana de hoy. Marcos 9, 42 al 50. Así que mientras seguía trabajando con este estudio, me di cuenta que no iba a poder avanzar más allá de este versículo. Así que en otra ocasión, Puro Cristianismo parte 2. Hay 3 aspectos aquí de lo que significa ser cristiano y veremos solamente uno. El primero, mis hermanos, que es un amor radical que procura el bienestar espiritual de los demás, sin importar el precio que tú tengas que pagar por eso. Eso es lo que significa la vida cristiana práctica. Veamos una vez más el versículo 42 de Marcos 9. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor lo fuera atado al cuello una piedra de molizno de la que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Quiero recordarles que este pasaje se encuentra en medio de una larga conversación en la que Jesús está lidiando con el orgullo y el corazón orgulloso de sus discípulos. Ustedes recuerden, unos versículos atrás, los apóstoles estaban discutiendo entre ellos quién era el más importante del grupo. Y en el versículo anterior, al que estamos estudiando, ahora los versículos anteriores, Juan le confiesa al Señor, acaba de confesar al Señor que ellos se habían topado en el camino con una persona echando demonios en el nombre de Cristo. O sea,
echando demonios en el nombre de Cristo. Y dice que ellos se lo prohibieron. ¿Y cuál fue la razón de la prohibición? Que ellos no eran parte del club, ellos no eran parte del grupo de los 12. Y es en ese contexto que surge la advertencia del Señor en el versículo 42 que acabamos de leer. Porque el mismo principio pecaminoso que produce rivalidad y envidia ministerial es el mismo principio que produce los tropiezos. El mismo principio pecaminoso que produce rivalidad y envidia ministerial es el mismo principio que produce los tropiezos. Cristo sigue hablando exactamente de lo mismo. Está tratando con el corazón orgulloso de los discípulos. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de los tropiezos en este pasaje? Una palabra que aparece varias veces en este capítulo. Y la idea que comunica es la de hacer o decir cualquier cosa que ponga impedimento a la conversión de un incrédulo o que ponga impedimento a la santificación y crecimiento de un creyente. Eso es poner tropiezo, es estorbar el camino de alguien para que llegue a ser cristiano o estorbar el camino de un cristiano para que sea más semejante a Cristo. Está para impedir que sea más semejante a Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, hablando de manera particular del uso de cosas que son legítimas, pero que pueden llegar a ser un estorbo si se usan de una forma descuidada, Pablo dice a los hermanos en Corintios: no seáis motivo de tropiezo, ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. No sea tropiezo a nadie, ni a los judíos incrédulos, ni a los gentiles incrédulos, ni a los creyentes. Debemos ser muy cuidadosos de lo que hacemos para evitar en la medida de lo posible que alguien sea dañado por nuestra conducta, por alguien que sea dañado por nuestra palabra, con nuestros comentarios, que alguien sea dañado con nuestro ejemplo, aún en el manejo de cosas que son legítimas, de cosas que no son pecaminosas en sí. Debemos evitar a toda costa que debido a nuestro ejemplo no dejemos escombros detrás de nosotros que hayan más difícil que otros puedan venir a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No dejes escombro en el camino o que otros que ya están en Cristo puedan seguir avanzando hacia la madurez. Y noten, mis hermanos, que la advertencia de Jesús en este pasaje va dirigida a todo el creyente, a todo el mundo creyente o incrédulos. Jesús dice: cualquiera que haya tropezar. ¿Sabe lo que significa la palabra literalmente en griego cualquiera? Significa cualquiera, sea creyente o sea inconverso. Eso es una advertencia para que todo el mundo tenga cuidado con lo que haga. Somos carta leída. Todo el mundo debe de tener cuidado de no hacer tropezar a otro creyente. Cuidado cuando tú insistes a otro creyente a pecar. Cuidado si tú estorbas el crecimiento espiritual de otro creyente. Jesús pide que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Él. Pero tenemos que tener cuidado de no hacer tropezar a nadie, como vemos en de 1 Corintios. En el pasaje de Marcos, de manera particular, el Señor nos está advirtiendo solemnemente que tengamos mucho cuidado con hacer tropezar a una de sus ovejas, a uno de aquellos que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Jesús vino a morir en una cruz para darle vida abundante a esas personas. Esa vida abundante de la que hablábamos en la introducción del tema, mis hermanos, mis hermanas, es aterrador. Y créanme, de verdad, es aterrador pensar que cualquiera de nosotros podamos estar trabajando en contra de Jesús. Él dejó su trono de gloria, dio su vida en una cruz,
murió en la cruz del Calvario para hacer algo y tú y yo estamos trabajando en su contra. Tú y yo estamos uniéndonos con el enemigo de Dios para hacer una obra exactamente contraria a la obra que él vino a hacer. Es aterrador, mis hermanos, pensar que nosotros estamos dejando escombros detrás para hacer más difícil que otros creyentes puedan avanzar. Esto es algo tan terrible que Cristo dice aquí que fuera mejor para esa persona si antes de haber llegado a hacer eso se le hubiera atado al cuello una piedra de molino en la que muele un asno y a ser arrojado en lo profundo del mar. Así de serio es esto. En los días del Señor, los molinos tenían dos piedras circulares para triturar el grano. La piedra de arriba tenía un hueco en medio y giraba sobre la piedra de abajo empujada por un burro. Una piedra inmensamente grande que podía llegar a pesar hasta 1,5 toneladas. No estamos hablando de cualquier piedra ni de cualquier cosa. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que hacer tropezar a otros es un pecado tan grave que hubiera sido mejor para esa persona haber muerto previamente que una muerte tan horrible como esa, antes de llegar a cometer una acción tan detestable delante de Dios. Hubiera sido mejor que interpusieran 2 botas de cemento, que te pusieran 2 botas de cemento y que te arrojen en lo profundo del mar. Esto es serio, mis hermanos. Noten que no dice que esa persona debió haberse colocado una piedra de molino y haberse arrojado él mismo. Eso sería suicidio. No, el Señor no está promoviendo. Lo que el Señor está diciendo aquí es que hubiera sido mejor para esa persona que lo hubieran arrojado en el fondo del mar con una piedra de molino en el cuello. Este es un castigo que los romanos reservaron para sus peores enemigos. Era un castigo bárbaro. Y el Señor dice que hubiera sido mejor padecer esa clase de castigo antes que sufrir el castigo de Dios por haber hecho caer en pecado a alguno de sus hijos, interrumpido su crecimiento espiritual. Repito, mis hermanos, esto es serio. Este es el tipo de advertencia que nadie debe tomar a la ligera. Y lo que sorprende de este texto es que el Señor le está haciendo esta advertencia, no lo olviden, es a sus propios discípulos. A sus propios discípulos. Vean una vez más los versículos 35 al 37. Cuando ellos estaban discutiendo quién de nosotros es el mayor, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Gloria a Dios, aleluya. El Señor está tratando con el orgullo que se estaba manifestando en la relación entre ellos. Y le dice, en el camino cristiano para llegar a ser grande en el reino de Dios, ¿saben cuál es el mejor camino? Ocupar el último lugar y servir a todo el mundo. Ese es el camino para llegar a ser grande. O para ponerlo de otro modo, es un camino de humildad que se manifiesta en servir a otros, simplemente porque son de Cristo el Señor. Cristo quiere hacerle ver a sus discípulos es que debido a la relación que nosotros tenemos con Él, estamos unidos a Él. El que le sirve a uno de los suyos por ser uno de los suyos, en realidad le está sirviendo a Cristo. Le está sirviendo a Cristo. Todo cristiano que recibe a otro cristiano le sirve, está recibiendo y está sirviendo a Cristo porque Él vive en nosotros. No podemos aislar a Cristo de lo cristiano.
Es lo mismo que nosotros vemos en esta escena que nos presenta aquí. Jesús, en Mateo 25, recuerda cómo Él va a llamar a los justos y le va a decir: vengan, le tengo un reino preparado por vuestro Padre, porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Y los justos dirán: ¿y cuándo nosotros hicimos todo esto? Y él, respondiendo el Señor, le dijo: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos míos, aún a lo más pequeño, a mí lo hicisteis. Mateo 25. Pero hermano, esto también funciona a la inversa. Cuando alguien le hace daño a un cristiano, es contra Cristo mismo que está pecando. Eso fue lo que el Señor le hizo ver a Saulo de Tarso antes de llegar a ser el apóstol Pablo. Jesús se le presenta en camino a Damasco a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me se persigue? Y Saulo le dice: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué dice? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta es la identificación, mis hermanos, que nos da a entender que perseguir a la iglesia, hacer daño a la iglesia, criticar a la iglesia, atentar contra la iglesia, es perseguir a Jesús, es atentar contra Jesús. De manera que cuando un creyente le pone tropiezo a otro creyente, está cometiendo un pecado contra Cristo mismo en enormes proporciones. Y hermanos, hay muchas maneras de hacer eso. Hay muchas maneras de que tú seas tropiezo para otro. La más obvia de todas es incitar a otros a pecar contra Dios, violando los 10 mandamientos. Ya sea con nuestro ejemplo, ya sea con nuestras palabras. Un novio que seduce a su novia o viceversa para que tenga una relación impura antes del matrimonio, ya sea que lleguen o no a tener relaciones sexuales, se están convirtiendo en una piedra de tropiezo para el otro. Un creyente que invita a otro a ver una película que no debe ser vista, o invita a un lugar que no deben visitar, sobre todo si es alguien nuevo en la fe, le están haciendo tropezar. Una creyente que no tiene en cuenta la modestia y el pudor en el vestir, que usa ropa sensual, ropa provocativa, que deja ver más de lo que una mujer piadosa y temerosa de Dios podía dejar ver, es una piedra de tropiezo. Cuando usamos nuestra libertad desconsideradamente, nuestra libertad sin tomar en cuenta el impacto que eso puede tener en la vida espiritual de otros creyentes, estamos siendo piedra de tropiezo. Pablo pone el ejemplo del vino en Romanos capítulo 14. Había hermanos que venían de un trasfondo pagano, donde el alcohol era un problema. Y si la Biblia no prohíbe el uso del vino sin fermentar, pero cuando un creyente en el uso de su libertad no toma en cuenta que puede tener delante de él una persona que puede tropezar, que puede ser movida a su antigua estilo de vida y no le importa, eso está haciendo piedra de tropiezo. Pablo dice que si yo tengo que, por amor a Cristo y por amor a los hermanos, dejar de comer carne y dejar de beber vino para el resto de mi vida, no hay problema. Cuando hacemos comentarios que pueden desanimar a otros creyentes en la lucha por la santidad o por su deseo de hacer las cosas según las Escrituras, estamos siendo piedra de tropiezo. Y aquí tenemos un padre tratando de criar a sus hijos en la disciplina y corrección del Señor, no abusando de ello, pero sí aplicando la vara de la corrección cuando es necesario. Y aquí tenemos a otros padres con más tiempo en la iglesia, con más madurez, diciéndole que eso no es tan así, que deben tomar en cuenta algunos conceptos de los expertos en psicología, aún por encima de la enseñanza del libro de Proverbios. Que el libro de Proverbios, usted puede criar a sus hijos en disciplina en el Señor. Esos padres están dejándose escombros detrás, dificultando el camino de otros padres que desean hacer las cosas bien. Cuando chimeamos en contra de nuestros hermanos, estamos provocando ese modo que algunos creyentes se aíslen de la iglesia,
se aíslen de sus líderes, se vuelvan hipercríticos, estamos siendo piedra de tropiezo. Cuando promovemos la mundanalidad dentro de la iglesia, estamos siendo piedra de tropiezo. Y para ser más concreto, mis hermanos, cuando tu estilo de vida, con el uso de tu tiempo, cuando el uso de tus recursos, en la forma como te entretiene, promueve los valores del mundo que son ajenos en contra de la piedad, que son ajenos al evangelio de Dios, que no promueven una vida semejante más a Jesús, eso es mundanalidad. Cuando tú vives así, tú estás promoviendo la mundanalidad en la iglesia. Cuando nuestra falta de compromiso con la iglesia y cuando un hermano estimula a otro a tener esa falta de compromiso, estamos siendo piedra de tropiezo. Mis hermanos, podríamos poner un montón de ejemplos, pero yo creo que estos son suficientes para entender cuál es la advertencia que el Señor nos está dando aquí. Como explicamos esta advertencia de Jesús al caso de un creyente que hace tropezar a otro creyente, ¿puede un cristiano perder la salvación por hacer tropezar a otro cristiano? Porque Cristo dice aquí, mejor hubiera sido que se hubiese puesto una piedra de molino de asno y arrojarlo al fondo del mar. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Por supuesto que no. Por supuesto que no. La salvación de un verdadero creyente, y hago énfasis, la salvación de un verdadero creyente no se puede perder de ninguna manera, porque eso depende enteramente de la justicia perfecta de Cristo y no de nuestras buenas obras. Y gloria a Dios por eso. Pablo dice en Filipenses capítulo 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no deja nada inconcluso. Si Él derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario, mi hermano, mi hermana, tú puedes estar seguro de que va a llegar a la gloria de Dios, porque ya Jesús hizo todo lo que había que hacer para que eso ocurra con toda certeza. Entonces, ¿para qué esta advertencia aquí? Bueno, esa advertencia tiene dos propósitos. Por un lado, para hacernos ver, mis amados hermanos, miembros de iglesia, para hacernos ver que el hecho de que un creyente haga tropezar a otro creyente no es menos odioso delante de los ojos de Dios que si lo hubiera así hecho un impío. No es menos odioso. Pablo dice en 1 Corintios 8:12, cuanto pecas contra los hermanos, hiriendo sus conciencias débiles, contra Cristo pecáis. Están siendo cómplices de dañar un alma por la que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario con el propósito de santificarla. Aleluya, gloria a Dios. Recuerda Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y tú te estás aliando con el enemigo de Dios para que ocurra en la vida de esa persona algo contrario, para que sea más mundano, para que esa persona sea menos piadosa, para que esa persona le tema menos a Dios y para que ame menos a la iglesia, para que amen menos a los hermanos, para que vivan una vida menos obediente. Eso es odioso a los ojos de Dios. Él dio su vida para que estas personas pudieran ser rescatadas del pecado, para que pudiera crecer en santidad, y tú le estás arrojando escombro en el camino para que se le haga más difícil alcanzar la madurez espiritual, para que sea menos semejante a Jesús. Eso es detestable delante de Dios. Miren, mis hermanos, los cristianos no merecemos un castigo menor que el de los impíos cuando hacemos o somos piedra de tropiezo. ¿Oyeron eso? Los cristianos no merecemos un castigo menor que el de los impíos cuando hacemos eso. Gracias al Señor que Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz, si somos creyentes verdaderos, aunque eso no evita la disciplina de Dios. Pero Cristo pagó por nuestros pecados, incluyendo el pecado de hacer tropezar a otro. Nosotros no podemos tomar ese pecado a la ligera.
Eso es lo que Cristo está viendo aquí, mostrando a nosotros en Marcos 9:42. Esto es algo, mis hermanos, bien serio. Es algo abominable, horrible a los ojos de Dios. Hacer tropezar a otro. Que usted y yo seamos piedra de tropiezo de otro. Y otra razón adicional, ¿por qué esta advertencia está aquí? Marcos 9:42. Si una persona está viviendo despiadadamente, poniendo tropiezo en otro, sin que se arrepienta, amparada en que esa es su libertad, es muy probable que esa persona está yendo camino a la perdición. Es muy probable que esa persona está yendo camino a la perdición, pensando que es un creyente y no lo es. Escuchen qué dice el Señor diciendo del 40 al 48, que es la segunda parte de este tema. Él dice a su discípulo: si tu mano te es ocasión de caer y puede hacerte pegar, córtala, porque me es mejor entrar a la vida manco que teniendo las dos e ir a la perdición. No olviden que había uno que era del grupo y no lo era. Se llamaba Judas y terminó en la perdición. Judas no tomó en serio esta advertencia. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Lo que Jesús está diciendo aquí es: la vida eterna, el reino de los cielos es tan valioso que vale la pena dejar fuera, echar fuera las cosas más valiosas que nosotros tenemos. Él no está enseñando, Jesús no está enseñando aquí que nos mutilemos, que nos mochemos la mano, nos saquemos un ojo, nos cortemos un pie. No, Él nos está enseñando aquí, mis hermanos, que el discipulado tiene un costo. Sabemos que la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe. Hermanos, la Biblia dice que una fe que no produce obra es una fe que está muerta. La prueba más evidente es el amor a los hermanos, en que tú puedes decir que amas a Dios, pero como Dios no se ve, es fácil decir eso. Pero la prueba más evidente de que tú amas a Dios es que tú amas a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en oscuridad. En esto hemos conocido en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros podemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Es un amor radical. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Primera de Juan 4. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque si tú no amas a tu hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que ama a Dios ama también a su hermano. Al final de cuentas, mis hermanos, si lo vemos positivamente, es un llamado a amar a nuestro hermano en la fe, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para seguir creciendo a la imagen de aquel que murió por ellos en la cruz de Calvario. Todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que nosotros podamos hacer a favor de nuestro hermano, para que ese hermano pueda llegar al reino de los cielos. Tú y yo, mis hermanos, no podemos ser piedra de tropiezo de otro. Esto es un llamado a amar a los demás con un amor radical, a punto de dejar cosas que pueden ser legítimas, a punto también de cambiar nuestros planes porque queremos cambiar la vida espiritual de nuestros hermanos. Y eso solamente se muestra porque amamos a Cristo. Y es aquí donde se conecta la vida abundante que hablábamos al principio, en esta sesión de Marcos. Recuerden que en el texto de este pasaje el Señor está lidiando con el orgullo de los discípulos. ¿Saben lo que provoca que un cristiano sea de tropiezo a otro? En la mayoría de los casos es su orgullo y su egoísmo. Lo mismo que provoca
que haya envidia o celo ministerial. Es el orgullo y el egoísmo. ¿Qué orgullo, mis hermanos? Yo tengo derecho a esto o aquello porque es mi libertad, sin tomar en cuenta el impacto que puede tener en la vida de otros. Como que si el cristianismo fuera un asunto privado, un cristianismo que no afecta a nadie. Mira, mi hermano, mientras más te ves absorbido en ese patrón de vida, en esa misma medida va a languidecer espiritualmente. Está manifestando un preocupante decaimiento a tu amor hacia Cristo, que se está manifestando tu falta de amor e interés por el bienestar de tus hermanos. Pero es amor a Cristo, es tu amor a Cristo lo que ha decaído. Yo quiero ser bien concreto en esta mañana. Lo que estoy tratando de hacer ahora es ayudarte a examinar tu corazón, a que vea, a que ya no viva tú, sino que viva Cristo en ti. Pregúntate, yo deseo de verdad estar bíblicamente equipado para servir a mis hermanos. ¿Tú deseas eso, mis hermanos? ¿O estas cosas son indiferentes para ti? Mis hermanos, Cristo no derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tengamos una vida aburrida o triste. Él nos invita a luchar contra el pecado. Él nos invita a luchar contra ese espíritu independiente, en ese espíritu egocentrístico que tenemos. Nosotros podemos disfrutar del gozo de Dios tal como lo hizo el Hijo de Dios cuando vino aquí en la tierra. Es nuestro deleite, mis hermanos, estar con Él. Esto es un negocio redondo. Este es un negocio redondo, mis hermanos. Es perder tu vida egocéntrica encerrada en tu pequeño y miserable mundo para ganar a cambio la abundancia de conocer a Jesús, para ganar la comunión con Él, una dulce comunión con Él, un romance con Jesús, en la medida en que nos entregamos a amar a aquellos que son amados por Él. Mi hermano, si en esta mañana el Espíritu Santo ha despertado tu conciencia y te ha dado convicción de pecado, dale gracias a Dios por eso. Él te está mostrando tu tibieza espiritual para que venga a Cristo una vez más, clamando por misericordia y perdón, rogándole en oración a que avive tu corazón por una pasión genuina por Él y por sus hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Si tú estás aquí, en este Zoom, sin Cristo, una visita, mi amigo, yo te invito de todo corazón a que levante tu bandera blanca de rendición y ríndete ante el Señor. No sigas peleando con Él. No vas a vencer en esa lucha. Ven a Él en arrepentimiento y fe, con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado, sabiendo que no podrá hacerlo de ninguna manera a menos que dependa completamente de Jesús. Amigo, no trates de enderezar tu vida primero por ti mismo, porque no podrás. Tienes que venir a Cristo en rendición y fe, porque Él te está ofreciendo gratis salvación y vida eterna. Confía únicamente en la obra que Él hizo en la cruz de Calvario por ti y por mí. Ampárate en sus promesas de que todo aquel que venga a Cristo buscando perdón y misericordia, Él nunca lo echará fuera. Y concluyo diciendo con el Salmo 139, 23, 24. Y digamos de corazón, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Adelante, David.